términos y vamos a escucharlo ya. Muchas gracias, Hugo. ¿Se escucha bien? Sí. Agradezco al oigo. presidente del club, doctor Roberto Punte, la cálida presentación de mi persona. Les sorprenderá que alguien como yo, que he trabajado siempre en la cultura clásica, es decir, el mundo grecolatino, de golpe me haya inmiscuido en una temática vinculada con la cultura argentina. Esto tiene varias explicaciones. La primera, la invitación de Guillermo Lascano a que departiera una charla en el club. La segunda, el haber escuchado online a Guillermo Moreno Huello hace un par de meses, quien habló de una excursión a los indios ranqueles, destacando los aspectos sociológicos de Mancusa. Conferencia que me interesó mucho. En tercer lugar, dado que estamos en el Club del Progreso, los acontecimientos a los que voy a referirme tienen ocasión entre los años 1852 y 1853, recordar que este club fue fundado en el año 1853 a instancias de Diego de Alvear, quien en ese momento, para zanjar la grieta que existía entre urquicistas y porteños, decidió convocar a 56 personalidades respetables de la ciudad para que juntos armaran un club cultural y también político. Es decir, que el motivo por el cual Diego de Alvear, primer presidente del club, armó esta secuencia cultural tenía que ver con una actitud moderada y para zanjar una crisis que existía en ese momento en el entonces Buenos Aires. En consecuencia voy a hablar de Lucio Victorio Mansilla, a quien erróneamente algunos textos señalan como Lucio Víctor. Lucio Victorio Mansilla tenía una historia muy particular porque era hijo de Lucio Norberto Mansilla, personaje importantísimo, militar, que había actuado contra las invasiones inglesas en los años 1806 y 1807. Luego actuó en la famosa Vuelta de Obligado, donde fue herido en el pecho, y más tarde pasó al ejército sanmartiniano, estuvo en los Andes, y allí tuvo una destacadísima actuación en Chacabuco. Incluso nuevamente en Chacabuco fue herido también en el pecho. Este hombre, a la postre, decidió retirarse de la vida militar, pasó al campo de la diplomacia y como poseía una inmensa fortuna, pasó un periodo importante en París, donde vivió los años de gloria con una moneda muy fuerte como era la nuestra en esa época. Por otra parte, Lucio Victorio Mansilla era hijo de Agustina Ortiz de Rosas, es decir, la hermana menor de Rosas, a quien ésta le guardaba particular estima. Cabría recordar que los Rosas eran de un carácter muy fuerte. Por ejemplo, Juan Manuel Ortiz de Rosas, una discusión que tuvo con su madre siendo adolescente, dejó absolutamente toda la ropa porque no quería poseer nada de la familia, huyó de la casa y cambió el apellido. Y en lugar de llamarse Ortiz de Rosas con Z, lo modificó como Rosas solo con S. De ahí que en algunos textos aparezca Rosas con Z y en otros Rosas con S. Y en cuanto a Agustina, mujer de gran sensibilidad y cultura, tenía también un carácter férreo, rígido. Se cuenta, entre otras anécdotas, que una ocasión en Estados Unidos, en una reunión social muy importante, cuando entró un dictador latinoamericano, ella dijo que no era posible que un dictador estuviera presente estando ella. Y en consecuencia se retiró de la reunión para espanto de todos. Claro, ella olvidaba referir que su hermano era un dictador semejante. Así que en Lucio Victorio Mansilla está esta doble estirpe, ser sobrino de Juan Manuel y ser además hijo de una persona destacada en los orígenes de la cultura de Buenos Aires. Por lo demás, literariamente pertenece a lo que va a llamarse la generación del 80, al igual que Guido Hispano, Aristóbulo del Valle, Wilde, Mármol, Adolfo Alsina. Vale decir, personajes que en 1853, cuando se empieza a armar el país, luego de Caseros del 52, son los que en ese momento
andaban en torno de los 20 años. Esta generación fue una generación clave, una generación intermediaria entre una época, podríamos decir, de carácter romántico, al pasaje a un periodo de corte realista. La vida de Mansilla es una vida salpicada de curiosidades, de intereses. Fue un dandy, fue militar, diplomático, político, escritor, pero fundamentalmente fue un causer, es decir, un gran conversador, un charlista. Y para algunos estudiosos, pienso por ejemplo para Miguel Ángel Cárcano, que le dedicó un trabajo importante, la condición de causer opacó lo que podría ser la carrera de escritor de Mansilla. Con todo, cabe referir que una excursión a los indios ranqueles, juntamente con el Facundo de Sarmiento, con Santos Vega de Ascasubi o con el caso de Martín Fierro de José Hernández, son las grandes obras que corresponden al siglo XIX. Pero no voy a referir a una excursión a los indios ranqueles, relato interesantísimo, muy pintoresco, que Mansilla comenzó escribiendo en un periódico de Buenos Aires por entrega y que años después fue colectado y publicado en varios volúmenes, sino a otro grupo de trabajos que también este personaje tan singular fue publicando en periódicos de Buenos Aires. En particular, en La Tribuna, que era un periódico importantísimo, y también en Sudamérica. Esos relatos, tiempo después, entre los años 1889 y 1890, fueron colectados con el título de Entre Nos, y teniendo como subtítulos Causeries de los jueves, es decir, Conversaciones de los jueves. Un poco una línea francesa que ya en París había iniciado Alphonse Daudet con las Causeries de jeudi. En consecuencia, me voy a centrar en un momento clave de Buenos Aires a partir de una causerie que Mansilla publica con un título que quien no las haya leído le sorprenderá, que son Los 7 platos de arroz con leche. El relato está planteado a modo de conversación. Aparentemente es un relato hilarante, en broma, pero sin embargo en este relato hay cuestiones clave que apuntan a lo que me interesaría destacar de Mansilla, que es la capacidad psicológica de entender a las personas, y muy en particular ver cómo Mansilla veía a su tío carnal Juan Manuel de Rosas. El relato está destinado o dedicado a Benito Pose, que fue un ilustre diputado tucumano, muy reputado también como periodista, dirigía importantes periódicos de Tucumán, de quien me honra la presencia de Abel Pose, que es uno de sus descendientes, que veo aquí online en la pantalla. El relato tiene que ver con el momento en que Mansilla ha estado fuera de Buenos Aires. Cuando Mansilla tiene 17 años, su padre lo encuentra leyendo El contrato social de Rousseau y otras obras afines a un pensamiento libertario. En consecuencia, el padre se preocupa porque teme que la posición sociopolítica del hijo pueda correr peligro en una Buenos Aires de carácter despótica, como es la que se llevaba a cabo en el gobierno de Rosas. Entonces el padre, para evitar que el hijo pudiera correr peligro, decide embarcarlo y mandarlo a la India. Guillermo Moreno el otro día señaló un dato que por más que busqué no he podido colectarlo, y es que había también el hecho de que Rosas, la familia Rosas y la familia Mansilla, preocupada porque el joven Mansilla andaba en amores con alguien que no correspondía a su estatus social. Pero el dato que lo plantea el propio Mansilla es que él decidió partir por instigación de su padre a la India. Y en efecto, el padre lo embarca en un bergantín, en una nave menor, con un capitán y 12 tripulantes que van hasta Calcuta. Hasta ese momento, Mansilla trabajaba en los saladeros del padre. El padre los había heredado de la familia de su mujer. Y en consecuencia, Mansilla también estaba un poco harto de un trabajo de carácter cuasi administrativo que no era de su interés. Así que Mansilla va a la India. Pasa de Egipto, recorre zonas aledañas asiático-africanas, después se instala en París. Estando en París, de un modo muy gozoso,
París era la capital del ocio, de la alegría, del placer, y en el caso de Mansilla contaba con mucho dinero, estando en París, por razones que no están muy claras, viaja a Londres. Y estando en Londres, según revela, llevando una vida aburrida, se entera de que Urquiza se había rebelado contra Rosas. Estamos en diciembre de 1851. Y en consecuencia, cuando sucede ese acontecimiento, Mansilla piensa que su familia, puesto que era familia federal, vinculada a Rosas por línea sanguínea, debía estar corriendo cierto peligro. Y en consecuencia decide regresar. Todo eso está planteado en este pequeño relato, que son unas 8 o 10 páginas, que se llama, como dije, Los 7 platos de arroz con leche. Leo lo que dice Mansilla en el relato. Vuelve a Buenos Aires. Es interesante la vuelta porque explica un poco lo que era Buenos Aires de entonces. El barco, por razones de calado, no puede llegar precisamente hasta la costa. Pasan a buscar una especie de pequeño lanchón, después lo llevan a Babucha hasta que llega al puerto de Buenos Aires. Y allí hay una multitud que lo está esperando, azorada, porque ven un personaje que desciende con un ropaje a la europea, con un sombrero de bombín, llama la atención. Y Mansilla llega a la casa de sus padres. Ahí es recibido con un gran alborozo, hay una gran fiesta, incluso en una especie de acción de gracia deciden hacer una misa en homenaje a la vuelta del hijo. La misa es muy concurrida, llega hasta Palermo, llega hasta la casa. Los Mansilla vivían en el propio centro de Buenos Aires, muy próximo a la Plaza de la Victoria, de la que hoy forma una parte de la Plaza de Mayo. Y estando en la casa, los padres le piden que el primer día descanse, que se quede allí, y Mansilla dice, ahora paso a leer lo que dice Mansilla. Yo no veía la hora de ir a Palermo y me devoraba la misma impaciencia que tenía por ver las pirámides de Egipto cuando estaba en el Cairo o San Pedro en Roma cuando estaba en la ciudad eterna. Era necesario darme un poco de reposo. Dice, llegué como a las 5 de la tarde. Habla el momento que llega a Palermo o a San Benito de Palermo, que es donde Rosas había instalado su casa. Rosas siempre había vivido en la casa de los Escurra, es decir, la casa de herencia de su mujer, que quedaba en la calle Balcarce, entre Moreno y la siguiente, es decir, frente a lo que hoy es el Nacional de Buenos Aires. Pero muerta su mujer en el 36, Rosas sintió necesidad de ampliar su ámbito de expansión y compró unos grandes terrenos muy pantanosos que van desde lo que hoy es el zoológico hasta la vera del río. Y se ocupó en que trajeran tierra de lo que hoy es el barrio de Belgrano para de algún modo sedimentarlos, y allí construyó una casa cuadrangular muy extraña, muy simple, que después, cuando pasó la batalla de Caseros, que Rosas quedó defenestrado, allí se instaló Urquiza, ahí también estuvo viviendo un periodo muy breve Sarmiento. Incluso cuando Sarmiento funda la Escuela Naval primero tiene asiento en una nave que fue la nave escuela, Almirante Brown, después pasó a baterías y finalmente la Escuela Naval, de la que mi abuelo, como antiguo oficial de Marina, fue cadete. Eso ocurrió en lo que era parte de la estancia Palermo de San Benito, así se llamaba, que era la estancia de Rosas. En consecuencia, la Escuela Naval, que fue fundada por Sarmiento, se aposentó en lo que fue la Casa de Rosas. Cabría destacar que en 1900, siendo presidente Roca, en mi opinión uno de los más eximios presidentes argentinos y uno de los que armaron propiamente la nación, Roca, en una sensación muy extraña de modernidad, hizo derribar la casa, cosa que me parece errónea, para construir el Palermo que hoy podemos gozar recorriéndolo. La Casa de Rosas estaba en un sitio emblemático, exactamente estaba donde hoy, en forma, si se quiere, de oposición, está erigido el busto a Sarmiento,
que, como ustedes saben, lo hizo Rodin y que provocó un escándalo porque la sociedad porteña aún no estaba preparada para ver una obra de corte tan modernista como esta. Está enclavada, la casa esta, en un sitio neurálgico. Curiosamente, hacia frente a lo que hoy es lo que vulgarmente llamamos el Monumento de los Españoles. En realidad no se llama así, se llama Monumento a la Constitución Nacional y a las 4 regiones. En la parte superior del monumento está la efigie o la alegoría de la libertad, representada como una mujer, cosa que hacía Pandán con los billetes de $1 de la moneda argentina, la alegoría de la libertad, y en el plato de abajo, en la fuente, estaba el monumento a las 4 regiones, es decir, La Pampa, los Andes, el Chaco, quedó una más. Bueno, La Pampa, los Andes, el Chaco, y el Plata. Y que incluso trajeron 4 grandes pandán de bronce que eran alegorías de esas 4 regiones. El monumento tuvo una historia muy, muy curiosa, porque quien comenzó a hacerlo al año murió en España, un año después murió el continuador, ¿no? Que fue un monumento con un mal origen. Máxime que cuando el monumento se eligió un poco más tarde, se eligió en 1910, cuando ocurrió el centenario, y cuando la comunidad española en Argentina decidió honrar a la nación con ese monumento, se encontraron con que el barco que traía las alegorías, es decir, esas 4 grandes esculturas broncíneas, zozobró y las alegorías se perdieron. En consecuencia, el monumento fue inaugurado de un modo mutilado. Hace muy poco tiempo, creo que unos 10, 12 años, se encontraron restos de un barco sumergido donde aparecieron restos de una de esas alegorías que está hoy en Brasil. En consecuencia, los españoles decidieron rehacer eso. Así que las alegorías que están puestas allí son copias de ese modelo original, digamos, pruebas de esas primitivas esculturas. En consecuencia, estamos en un sitio muy emblemático porque tras la batalla de Caseros, ustedes cuando vienen por la avenida Figueroa Alcorta tropiezan con esa escultura tan extraña y ecuestre y desagradable, en mi opinión, que es la de Urquiza. Es decir, alguien que vence a Rosas por las armas. Y por otro lado, la avenida Sarmiento, con la efigie de Sarmiento hecha por Rodin, según dije, que es quien vence a Rosas con las letras. En consecuencia, emblemáticamente, toda esta es una zona que ha sido de algún modo simbólicamente resemantizada, precisamente porque ahora está montada con elementos no federales, sino unitarios, o al menos de la Confederación. Así que Mansilla llega a la casona y llega a eso de las 5 de la tarde. Dice, llegué, serían como las 5 de la tarde. Hacía calor, no había nadie en las casas. En esas casas que todavía persisten, como tantas otras antiguallas, en mantenerse sobre sus cimientos, ahogándose dentro de sus muros de los pobres alumnos del colegio militar. Al diablo, dice Mansilla entre paréntesis, no se le ocurre, pero se le ocurrió a Sarmiento, poner un colegio en esta clase de parque. Dejé mi caballo en el palenque, me fui a buscar a Manuelita, a la que no tardé en hallar. Estaba rodeada de un gran séquito, lo que se llamaba el Jardín de las Magnolias, que era un bosquecillo delicioso de esta planta perenne. Los unos de pie, los otros sentados sobre la verde alfombra de césped, perfectamente cuidado. A la sazón, Manuelita estaba departiendo una charla con Dalmacio Vélez Arfield. Palermo, dice Mansilla, y esto lo destacó, no era un foco social inmundo, como los enemigos de Rosa lo han pretendido, por más que este y sus bufones se sirvieran de cuando en cuando de frases naturalistas, chocantes, de mal género. Pues Rosas, reitero, palabra de Mansilla, pues Rosas no era un temperamento libidinoso, sino un neurótico obsceno, que Esquirol, es decir, Jean-Étienne Esquirol, ¿no? El famoso psiquiatra francés de la Salpêtrière, que Esquirol mismo se habría embarazado si hubiera tenido que clasificarlo para determinar cuáles eran las afecciones mentales de origen esencialmente cerebral. Vale decir que
A los ojos de Mansilla, su tío no es un temperamento libidinoso, sino un neurótico obsceno con desequilibrios de carácter cerebral. Manuelita, su hija, era casta y buena, y lo mejor de Buenos Aires la rodeaba. Por adhesión o por miedo, por lo que se quiera, inclusive el doctor Vélez Sarsfield, que ya hemos visto rendido a sus pies, vuelto de la inmigración como tantos otros, o que desesperaban o estaban cansados de la lucha contra aquel poder personal y responsable que todo lo avasallaba. Fíjense cómo psicológicamente Mansilla se entromete en la psique de Rosas para tratar de definirlo. No tengo por qué callarlo y no lo callaré. El gobierno de Rosas fue estéril. No puedo ser partidario suyo como uno es partidario teóricamente en presencia de personajes históricos como puedan serlo Sila o Augusto. El gobierno, reitero, siempre habla Mansilla, no sirve más que para tres cosas que no se han descubierto hasta ahora, que sirva para otras más. Sirve para hacer la felicidad de una familia, la de un partido o la de una patria. Rosas no hizo nada de eso. No solo no lo hizo, sino que se dejó derrocar por uno de sus tenientes, que le arrebató una gloria fácil, que la habría podido alcanzar constituyendo el país, sin el auxilio del extranjero, haciendo posible quizá que se olvidaran sus torpezas y la realización de la única idea trascendental que a mi juicio vagaba por su cabeza: reconstruir el virreinato, ensanchando los límites materiales de la República actual. Fin de la cita de Mansilla. Llegar, verme a Manuelita y abrazarme fue todo uno. Los circunstantes me miraban como con contrabando. Mi facha debía discrepar considerablemente con mi traje a la francesa, en medio de aquel cortejo de federales de buena y mala ley, como el doctor Vélez Sarsfield. Porque yo, con mi senda corteza europea, no obstante ser verano, me habría abrochado hasta arriba la levita para que no se me viera el chaleco colorado, el cual me hacía representar a mis propios ojos el papel de un lacayo del Faubourg Saint-Germain, por cuyos salones había pasado, siendo en ellos presentado cuasi como un principito de sangre real. Ahí alude al momento previo, es decir, él había estado hasta ese momento en París cuando vuelve. Me acuerdo que fue el capitán Latèche el que entre ellos me introdujo, presentándome en casa de la elegante marquesa de Lagrange, con cuyo nombre he dicho todo. Curioso porque, estando en una fiesta, él está vestido a la manera francesa, sorprende a las mujeres. En ese momento Mansilla tiene 20 años, parece que era buen mozo, y en una fiesta, una de las presentes, para exhibirme, ni más ni menos, dice, como si yo hubiera sido un indio o el hijo de algún nabab, según más tarde lo colegí, porque terminada la comida hubo una recepción. Y yo oía, después de la presentación de estilo, que les belles dames decían, como il doit être beau avec ses plumes. Qué hermoso debe haber sido con sus plumas. Es decir, que los franceses tenían entonces la idea de que el Río de la Plata todavía estaba habitado solo por indios. Volvimos del Jardín de las Magrones al Salón de Palermo. Manuelita recibía donde ahora está el gabinete de física del Colegio Militar. Una vez allí, le repetí que quería ver a mi tío. Ella salió, volvió y me dijo, ahora te recibirá. Se fueron a comer. Yo no quise aceptar un asiento en la mesa, porque en mi casa me esperaban y porque no contaba con que aquel ahora sería como el vuelva usted mañana del Arra, o como el mañana de nuestras oficinas públicas. Un mañana que casi nunca llega, porque cuando llega ya es tarde, u otro le ha soplado a uno la dama. Yo esperaba y esperaba. Las horas pasaban y pasaban. No sé si me atreví a interrogar, pero es indudable que alguna vez debí mirar a Manuelita como diciéndole y que Manuelita debió mirarme como contestándome, ten paciencia, ya sabes lo que es tatita. Allá, como eso de las 11 de la noche, había llegado a las 5, ¿no? Manuelita, que era movediza y afabilísima,
Salió y volvió reiteradamente, y con una de esas caras tan expresivas en las que se lee un por fin, me dijo, dice Tatita que entres. Y sirviéndome de hilo conductor, me condujo como Ariadna de estancia en estancia, haciendo zigzag a una pieza en la que me dejó agregando. Voy a decirle a Tatita. Bueno, describe luego cómo era la casa, cómo sortea las habitaciones. Dice, yo me quedé de pie, conteniendo la respiración como quien espera el santo advenimiento, porque aquella personalidad terrible producía todas las emociones, del cariño y del temor. Moverme habría sido hacer ruido, y cuando se está en el santuario, todo ruido es como una profanación, y aquella mansión era, en aquel momento, para mí, algo más que el santuario. Cada cual debe encontrar dentro de sí mismo, al leerme, la medida de mis impresiones, en medio de esa desnudez severa, casi sombría, iluminada apenas por las llamas de 2 bujías transparentes, que ni siquiera se atrevían a titilar. Interesante la forma expresionista de expresarse, ¿no? Que ni siquiera se atrevían a titilar. Reinaba un silencio profundo, en mi imaginación al menos. Los segundos me parecían minutos, las horas, los minutos, horas. Mi tío apareció. Era un hombre alto, rubio, blanco, semipálido, combinación de sangre y de bilis. Un cuasi adiposo napoleónico, de gran talla, de frente perpendicular, amplia, rasa como una plancha de mármol fría, lo mismo que sus concepciones, de cejas no muy guarnecidas, poco arqueadas, de movilidad difícil, de mirada fuerte, templada por el azul de una pupila casi perdida por lo tenue del matiz, dentro de unas órbitas escondidas en cavidades insondables. Es decir, una personalidad insondable. De nariz grande y afilada y correcta, tirando más al griego que al romano, de labios delgados, casi cerrados, como dando la medida de su reserva, de la firmeza de sus resoluciones, sin pelo de barba, perfectamente afeitado, de modo que el juego de sus músculos era perceptible. Sería cruel, no parecía disimular aquella cara, tal como a mí se me presentó, tal como ahora la veo, a través de mis reminiscencias infantiles. Atención que ahora está escribiendo ya de adulto, se ha pasado caseros, etc. Era incuestionablemente una mistificación en la que Lavater, con toda su agudeza de observador, no habría acertado a perfilar la silueta siniestra en su evolución transformista de fanático implacable, lleno de ternezas. Es decir, que veía en él una combinación paradójica de ternura y terror. Agregada a esto una postura fácil, recto el busto, abierta las espaldas, sin esfuerzo estudiado, una cierta corpulencia del que toma su postura, o sea, su estructura definitiva. Un traje que consistía en un chaquetón de paño azul, en un chaleco colorado, en unos pantalones azules. Y sigue destacándolo, dice, del hombre que más poder ha tenido en América y cuyo estudio psicológico inextenso solo podría ser yo, porque yo soy solo el único que ha buscado en antecedentes que otros no pueden conseguir la explicación de una naturaleza tan extraordinaria como esta. Entendido por extraordinaria fuera de lo normal. Y digo extraordinaria porque solamente siéndolo se explica su dominación sin mengua de este pueblo argentino, que alternativamente lo apoyó y lo abandonó, hasta dar en tierra con él, protestando contra sus desafueros, que era un anacronismo en presencia de los ideales que tuvieron en vista nuestros antepasados al romper las cadenas de la madre patria. Así que mi tío entró, yo hice lo que habría hecho en mi primera edad. Crucé los brazos y le dije, empleando la fórmula patriarcal, la mismísima que empleaba con mi padre hasta que pasó mejor vida. La bendición, mi tío. Y él me contestó, Dios lo haga bueno, sobrino, sentándose incontinente en la cama que antes he dicho había en la estancia, cuya cama, la estoy viendo, siendo muy alta, no permitía que sus pies tocaran el suelo, insinuándome que me sentara en la silla que estaba al lado. Nos sentamos. Hubo un momento de pausa que él interrumpió diciéndome, sobrino, estoy muy contento de usted.
Es de advertir que un buen signo era que Rosas tratara de usted, porque cuando de tú trataba, quería decir que no estaba contento de su interlocutor, o que por algunas circunstancias del momento fingía no estarlo. Yo me encogí de hombros como todo aquel que no entiende el porqué de ese acontecimiento. Sí, pues, agregó, estoy muy contento de usted, y esto lo decía balanceando las piernas, que no alcanzaban el suelo, ya lo dije, porque me han dicho, y yo había llegado recién el día antes, qué buena sería su policía, que usted no ha vuelto agringado. Es decir, hay un elogio de Rosas a su sobrino, porque el hecho de estar en Francia nos lo había francesado. Este agringado no tenía la significación vulgar, significaba otra cosa, que yo no había vuelto, y era la verdad, preguntando como otros tontos hacen que van a Europa y vuelven afrancesados, etc. Se había vuelto vestido a la francesa, eso sí, pero potro americano hasta la médula. El traje había cambiado, me vestía como un europeo, pero era tan criollo como el Chacho, el cual, estando emigrado a Chile, en Chile, que no era Europa, gracias a Dios, y preguntándole cómo le iba, contestó, ¿y cómo quiere que me vaya? En Chile y a pie. Cuando hay enque, ponga el acento en la primera E, no hay conque, pongamos el acento en la O. Y cuando hay conque, no hay enque. O sea, amigo, acá interrumpe. Es decir, es una conversación, un diálogo que le está haciendo justamente a este amigo a quien le dirige la cosería. Qué difícil es acabar. Si Dios nos pide salud, en el próximo número, usted sabrá, al fin y al cabo, cómo fueron estos 7 platos de arroz con leche. Yo estaba ufano, no me había gringado, era la opinión de mi tío. ¿Y cuánto tiempo has estado ausente?, agregó él. Lo sabía perfectamente. Había estado resentido, no es la palabra enojado, porque dice que habían mandado a viajar sin consultarlo. Una comedia. Cuando mi padre resolvió que me fuera a leer a otra parte el contrato social, 20 días seguidos estuve yendo yo a Palermo sin lograr ver a mi ilustre tío. Manuelita le decía con su sonrisa siempre cariñosa, dice Tatita que mañana te recibirá. Es decir, había ido durante 20 días seguidos a ver al tío, y el tío no lo recibió. El barco que salía para Calcuta estaba pronto. Solo me esperaba a mí. Hubo que empezar a pagarle estadías, las estadías de puerto, ¿no? Al fin mi padre se amostazó, es decir, se encolerizó, y dijo, si esta tarde no consigues despedirte de tu tío, mañana tirás de todos modos. Esto ya no se puede aguantar. Esa tarde sucedió lo de los anteriores. Mi tío no me recibió. Y al día siguiente yo estaba cimbrando con rumbo a los hiperbóreos mares. Si el hombre se había enojado porque algunos días después, con motivo de un empeño, consulta, que tuvo que hacerle mi madre, él le arguyó. ¿Y yo qué tengo que hacer con eso? Es decir, con el hecho de que Ancilla hubiera viajado. ¿Para qué me meten a mí en esas cosas? ¿No lo han mandado al muchacho viajar sin decirme nada? A lo cual mi madre observó, pero Tatita, reitero, era la hermana mayor y así lo trataba, la hermana menor, ¿no? Se ha venido 20 días seguidos a pedirte la bendición y no lo has recibido. Y él replicó, hubiera venido 21. Lo repito, él sabía perfectamente que iban a ser 2 años que yo me había marchado, porque su memoria era excelente. Pero entre sus muchas manías tenía la de hacerse el sonso y la de querer hacer sonsos a los demás. El miedo, la adulación, la ignorancia, el cansancio, la costumbre, todo conspiraba en favor suyo, y él en contra de sí mismo. No se acabarían de contar las infinitas anécdotas que este complicado personaje, señor de vida, fama y hacienda, que hasta el destierro hizo alarde de sus excentricidades. Yo tengo una inmensa colección de ellas. Baste por hoy la que estoy contando. Y aquí vuelve a referirle a su amigo Pose qué es lo que pasó. Y en ese momento, Mansilla está sentado frente a su tío, como dije, el tío está sobre la cama, bambolea los pies, no llega en el piso, y le pregunta al sobrino si ha leído el memorial. Y el sobrino le dice, no, llegué ayer. En consecuencia, te lo voy a leer. El memorial tenía que ver con una serie de pautas políticas que se estaban dando en esas circunstancias, y el memorial era larguísimo. De modo pues que en ese momento Mansilla se empieza a cansar de todo lo que escucha de su tío. Salteo un poco. El memorial empieza: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios, muera el loco traidor salvaje unitario Urquiza. Y así siguió hasta el fin de la página,
yendo hasta la fecha 1851, es decir, el momento previo a la batalla de Caseros, 3 de febrero del 52. Y de repente me pregunta, ¿tienes hambre? Ya lo creo que había de tener. Había llegado a las 5 y eran las 11 de la noche. Eran las 12 de la noche y había rehusado un asiento en la mesa al lado del doctor Vélez Arfield, porque en casa me esperaban. Sí, contesté resueltamente. Pues voy a hacer que te traigan un platito de arroz con leche. El arroz con leche era famoso en Palermo, y aunque no lo hubiera sido, mi apetito lo era. De modo que empecé a sentir una sensación de agua en la boca ante el prospecto que se me presentaba. Un platito que debía ser un platazo, según el estilo criollo y de la casa. Mi tío fue a la puerta de la pieza contigua, la abrió y dijo que le traigan a Lucia un platito de arroz con leche. La lectura prosiguió. Un momento después, Manuelita misma se presentó con un enorme plato sopero de arroz con leche, me lo puso enfrente y se fue. Me lo comí de un sorbo. Me sirvieron otro, con preguntas y respuestas por el estilo de las apuntadas, y otro, hasta que yo dije, ya para mí es suficiente. La lectura continuaba. Él seguía con el mamotreto, hasta que Mansilla decide partir. En consecuencia, llega a la casa. Cuando llega, los padres estaban desesperados. Habían mandado un chasqui, obviamente a caballo, desde el centro de Buenos Aires hasta lo que hoy es Palermo, para ver qué pasaba con su hijo que no volvía. Y le preguntan, ¿qué ha pasado? Y el hijo le dijo, es que estaba leyéndome. ¿Leyéndote qué cosa? Y el mensaje. Y diciendo esto, se encaró con mi madre, aún el padre de Mansilla, y prorrumpió el padre con visible desesperación. No te digo que tu hermano está loco. Mi madre se echó a llorar. Pocos días después, muy pocos días, el edificio de la tiranía se había desplomado. El 3 de febrero por la tarde, yo oía en la Plaza de la Victoria gritar furiosos, mueran Rosas a algunos de los mismos conspicuos señores que pocas horas antes, había visto en Palermo reunidos a los pies de la niña adulándolo. Confieso que todavía no entendía una palabra de lo que pasaba y que los gritones, más que el efecto de Libertados, me hacían el de loco. Bueno, hace un montón de conjeturas de lo que pasó en el momento y pasa ahora a destacar qué es lo que pasó en ese momento. Cuando ocurre la batalla de Caseros, reitero, 3 de febrero, Rosas se refugia en un lugar francés, al otro día parte en una nave francesa hasta llegar primero a Montevideo y luego a Río de Janeiro, y ahí, para razones de mayor seguridad, lo embarca una nave de guerra de Conflict, una nave inglesa, que lo lleva hasta el puerto de Southampton. Y allí en Southampton se queda viviendo hasta el resto de sus días. Destaco que Rosas vive de un modo muy frugal, alquila una casa de 2 plantas, pero de todas maneras casa en cierto modo frugal, vive en ciertas penurias económicas, permanentemente está escribiendo a sus agentes cordiales de Buenos Aires que hagan algo en favor de su economía, escribe a Urquiza, Urquiza le promete devolverle los bienes que le habían sido confiscados e incluso le gira 1000 libras. Destaco esto para ver cómo en esos personajes había una actitud gallarda, pese a la oposición tenaz, político, guerrera de Urquiza con Rosas, sin embargo había un respeto mutuo. Y Rosas no solamente se queda en la casa en Southampton, sino que alquila una fracción de tierra bastante grande, se discute, pero parece ser que en torno a 50 hectáreas, en un lugar cercano, donde monta una granja, la famosa granja de Barner Farm. Un estudioso argentino que durante años fue director de la biblioteca El Jockey, el profesor Roberto Müller, escribió un libro que se llama Noticias de Barger Farm, que es la historia de Rosas en el exilio. Y ahí da una larga explicación de cómo Rosas, exiliado, está sin dinero. Reitero, no tenía cuentas en bancas suizas, en ningún lugar extraño, sino que llega, digamos, con la moderación de alguien que había ahorrado muy escaso dinero y está permanentemente pidiéndole envíen fondos porque no tiene con qué pagar a un profesor de inglés. Tampoco le alcanza en el monumento para pagar a su médico, a quien en retribución de sus servicios le dona el reloj de oro, algo semejante a lo que hizo también Belgrano, y como ustedes sabrán, fue robado del Museo Histórico Nacional. En consecuencia, Rosas está en Southampton. En ese momento, el padre de Mansilla, cuando ocurre la batalla de Caseros, estaba al mando
de lo que sería la policía de Buenos Aires. Y él decide entregar la ciudad a los confederados de Urquiza para evitar derramamiento de sangre. Incluso el padre de Mansilla, puesto que pertenecía a una familia federal, y él mismo, aunque sus ideas profundas, recónditas, tenía que ver mucho con lo libertario, con las ideas francesas, gran lector del contrato social, gran lector de Dickens y toda esa idea del respeto al humilde, etc. Sin embargo, pasaba por un federal y en efecto había estado al frente de la policía de Buenos Aires. Entonces se entrega a la ciudad y al otro día decide partir con su hijo y también con Máximo Terrero, amigo de ellos. En consecuencia, parte para Montevideo. En Montevideo tiene la honradez de hacer pública una declaración de sus bienes, en el periódico más importante de Montevideo, para que vieran que él no se había enriquecido durante el gobierno de Rosas y que el dinero que tenía había sido dinero procedente de la familia de su mujer. Al otro día parten para Río de Janeiro y de Río de Janeiro embarcan para Francia. En Francia, Lucio se ocupa de alojar bien al padre, pero en determinado momento deciden ir a Inglaterra y piensan visitar a Rosas. Y aquí viene el segundo momento, el momento importantísimo de este extraño relato, los 7 platos de arroz con leche, que quiero destacarlo porque allí es cuando Mansilla pone en ejercicio el carácter psicológico de Rosas y cómo Rosas era un psicólogo avant la lettre, que no solo leía los textos, sino que leía la mente de la gente. Eso es lo que le sorprende a Mansilla. Entonces, viajan, llegan hasta el lugar, y si allí estaban alojados en la misma casa, estamos en Southampton, una modesta quintita de los alrededores, Rosas, Manuelita y su hija, Juan Rosas, mi primo, sí, hermano de Manuelita, Mercedes Fuentes, su mujer, Juan Manuel, mi sobrino, Máximo Terrero, y un negrito al cual mi tío, en broma, por ironía, le decía mister. Por supuesto que si el cambio de hemisferio de situación era como una transición entre el día y la noche, otra cosa eran los sentimientos y las manías. Mi tío conservaba su chaleco colorado y Manuelita su moño. Mi padre, que era muy amigo de Manuelita, que la quería en extremo, como la quiero yo, por sus virtudes, le observó que aquel parche colorado no estaba bien. Pero ella, cuyo amor filial no tenía límites, contestóle que no se lo sacaría hasta que no se lo mandase. Un día almorzábamos todos juntos. Mi tío era sobrio, concluyó primero que los demás y se levantó yéndose. Manuelita, ganosa de echar un párrafo con mi padre, me dijo: acaba ligero, hijito, y anda a entretenerlo a Tatita. Yo me apuré, concluí, salí, me fui en busca de mi tío, que estaba sentado en el sofá de una salita, con vista al jardín, me arrellené en una poltrona. Mi tío y yo permanecimos un instante en silencio. Hay todo un estudio del silencio, ¿no? Hay un dominio del silencio. El silencio crea un ámbito casi de sacralidad. Yo lo miraba el rabo de ojo. Creía que él no me veía. Me había estado viendo, confusamente, porque yo no tenía entonces sino como intuiciones de reflexión. Los pensamientos me dominaban en aquel momento al contemplar al coloso derribado. Podrían sintetizarse exclamando ahora: Six transit gloria mundi, ¿no? Así pasa la gloria del mundo. Es lo que me decía. De repente miróme mi tío y me dijo: ¿en qué piensa, sobrino? Reitero, lo sigue tratando de usted. En nada, señor. No, no es cierto, estaba pensando en algo. No, señor, si no pensaba en nada. Bueno, si no pensaba en nada cuando le hablé, ahora está pensando ya. Si no pensaba en nada, mi tío. Sí, adivinó. ¿Qué me va a decir la verdad? Me fascinaba esa mirada que leía en el fondo de mi conciencia y maquinalmente, porque habría querido seguir negando, contesté sí. Bueno, repuso él, ¿a qué estaba pensando en aquellos platitos de arroz con leche que le hice comer en Palermo pocos días antes de que el loco, refiriéndose a Urquiza, llegara a Buenos Aires? Y no me dio tiempo para contestarle porque prosiguió: a que cuando llegó a su casa a deshora, su padre, le hizo un ademán con el pulgar y la mano cerrada, como indicando hacia el comedor, le dijo a Agustinita:
no te digo que tu hermano está loco. No pude negar queriendo. Estaba bajo la influencia del magnetismo de la verdad y contesté sonriendo. Es cierto. Mi tío se echó a reír burlescamente. Aquella visión clara, aquel conocimiento perfecto de las personas y de las cosas es una de las impresiones más trascendentales de mi vida. Y debo confesarlo aquí. No tengo estas páginas más que un objeto. Iluminar con un rayo de luz más la figura de un hombre tan amado como execrado. Sin esa impresión, yo habría reconocido, como creo conocerla, la misteriosa y extraña personalidad de Rosas. Así que son dos momentos clave. El primero, cuando Mansilla, joven, de 20 años, llegado de esa especie de exilio en Oriente, visita a su tío en San Benito de Palermo, y el tío le hace fagocitar 7 platos de arroz con leche, como burlándose interiormente de que él tiene el poder. Incluso lo demora varias horas para que el joven regrese a su hogar, con la gran preocupación de los padres de Lucio, que mandan, como referí, un chasqui a buscarlo. Y por otro lado, cómo revive esa situación cuando llega a la casa de los padres. Los padres se alarman, el joven explica que el tío lo había devorado leyéndole un memorial, y cómo el padre dice, tu tío, tu hermano, le dice a Agustinita, a su mujer, tu hermano está loco, y se indigna. Eso queda en la mente de Lucio Mansilla, y cuando pasan los años, Rosa ya está desterrado, está fuera de todo poder, está en Southampton sin dinero prácticamente, y cuando Mansilla padre, Mansilla hijo y Terrero van a visitarlo, en un momento, en una parte en que se quedan solos, Mansilla revive el instante en que su tío le dice, estás pensando en algo, seguramente estás pensando en el día en que te hice comer 7 platos de arroz con leche, y cuando llegaste a tu casa, tus padres, que estaban alarmados por tu tardanza, tu padre habrá dicho, estuviste con tu tío que está loco. Y Mansilla no puede más que aceptar la verdad. Entonces lo que le sorprende a Lucio Victorio Mansilla, esa capacidad increíble de Rosas de poder leer la interioridad de las personas. Y de ahí ese dominio absoluto que tenía en torno de los que estaban alrededor, quienes se acercaban a él simplemente por temor. Sin embargo, advierte que es una personalidad contradictoria, porque así como inspira temor, terror, como lo fustiga por haber mandado fusilar a Camilo Gorman, el sacerdote con el cual la joven tenía amores y esperaban un hijo, y como del mismo modo que destaca actos de una crueldad extrema en Rosas, destaca también actos soberanos de este personaje que, en aras de unas ideas seguramente equivocadas, demoró la conciliación de la nación, y cómo, sin embargo, estando fuera del poder, se maneja con austeridad, con una sobriedad, con una economía de dinero, mostrando que no había perdido la contextura de hombre de campo, porque aún en Southampton, Rosas, en la quinta de Barker Farm, andaba a caballo, tiraba boleadoras, llevaba una vida prácticamente no de patrón de estancia, sino incluso hasta de campesino. Yo no quiero fatigarlos más, he llegado al lapso de prácticamente una hora, como me han indicado, así que agradezco nuevamente al Club de Progreso por dar esta charla, y agradezco a las 44 personas, según leo ahí abajo, que me están escuchando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y realmente creo que ha sido muy rica la explicación, muy profunda y muy llena de comentarios laterales que iluminan claramente las líneas, ¿no? Los entrelíneas hacen desarrollado las entrelíneas también de esta historia. Así que eso ha sido muy, muy, muy bueno. Abro el diálogo porque seguramente habrá más de uno que querrá hacer un comentario, un aporte o un agregado o lo que fuere. Muchas gracias. Guillermo. No se escucha. No, el micrófono. Guillermo, Florencia, habilitar el micrófono, por favor. Ahí está. ¿Cómo te va, Hugo? Muchas gracias por tu interesantísimo relato. El otro día voy a preguntarte algo que quizás no sepas, pero a lo mejor
alguno de los demás, por ejemplo, Abel Pose puede tener alguna respuesta. El otro día, tomando un café aquí en la esquina, me encontré con un descendiente directo de Juan Manuel de Rosas, cuyo nombre voy a omitir por razones de prudencia, y me dijo que Rosas tenía una muy buena relación con la realeza en aquella época y que inclusive le habían dado un título de algo que no me pudo explicar muy bien y en el momento yo no se lo pregunté, un título nobiliario o un título seguramente de menor jerarquía. ¿Vos sabés algo de eso? ¿O Abel, usted sabe algo de eso? No hay micrófono. Se lo tienen que habilitar. Abel, no hay micrófono. Hay que destildar el barrado. A la izquierda. Abajo a la izquierda, sacar la barra. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿se oye ahora? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, hay referencia de visitantes a Rosas que se sorprendieron de que este gaucho que murió ensillando todavía el caballo, le gustaba dar una vuelta por un campo en Southampton y en fin, llevaba la vida de un criollo transmutado a otro universo y sin embargo mantenía un respeto enorme por parte de los ingleses, era la personalidad de él. Y él era medio inglesón físicamente, grande, gordo, fuerte, y el estilo criollo de él no era dominante en un sentido autoritario, al contrario, era muy gentil, y era lo que yo me enteré, así leyendo a los visitantes, autores, anécdotas, es que era bien recibido por los ingleses, por ningún motivo especial político, sino por la simpatía que podría tener cualquier persona por ese hombre transmutado de un horizonte totalmente exótico para ellos y implantado ahí con toda naturalidad llevando su vida. Eso me parece que era bastante fascinante. Además, era el prestigio que crea el hombre de autoridad que llega al crimen político. Eso siempre se respetó. Yo me acuerdo el respeto que se tenía por Stalin, porque verdaderamente era un caso fuera de serie, era Iván el Terrible reencarnado. Yo cuando estaba en Rusia, como diplomático, recuerdo que siempre había un reparo de que sí, era un monstruo, pero al mismo tiempo era un gran creador de política, y había siempre esta ambigüedad en que el bien y el mal se mezclan en algunas personas. Y este fue el caso de Rosas. Yo creo que la referencia última sobre Rosas no está hecha. Él era un hombre que en el fondo se creyó que el país como estaba en el caos y que había que arrancarlo de alguna manera. Y él encontró el viejo lenguaje del terror, un viejo lenguaje muy romano, digamos, de imperium. Y esto lo llevó también a que era uno de los gauchos entre los gauchos. Él se divertía con Estanislao López, con Facundo, no sé, pero también, a pesar de todo, y con cabalgar, grandes cabalgatas, jugar a correr entre las vizcacheras, y después cuando rodaban, por haber entrado en las vizcacheras que están siempre malas para el jinete, saber tirarse sobre la cabeza del caballo y caer de a pie si era posible, parado. Estas son cosas de él, por ejemplo, el hecho de conocer en la provincia de Buenos Aires, orientarse por el gusto de morder cualquier raíz de algún pasto, alguna verdura, y darse cuenta por la salinidad sería de por dónde andaba, ¿no? Orientaba así. Este personaje era muy complejo, todavía no fue definitivamente analizado. Políticamente él se creyó definitivamente como un hombre que llevó el orden y que de repente lo perdió y huyó de una forma sin presentar un combate muy valiente, no muy gaucho fue en su vida, pero de todas maneras buscó refugio
El Palermo era un lugar muy visitado por embajadores muy importantes, porque la lucha enorme entre los franceses y los ingleses era la forma de buscar del nacionalismo de Rosas, un nacionalismo gaucho, sobre todo por lo que venía desde el litoral, desde el Gran Uruguayo hasta el santafesino. Todos iban defendiendo el litoral como algo que era peligroso. Eso lo ayudó mucho a Rosas y terminó después incluso con la derrota de Mansilla. Y una cosa que siempre leyendo el libro de los Ranqueles, me pareció la vida de Mansilla tan interesante como la de Rosas, pero transmutada en otra versión humana, ¿no? El del dandy, que era un tipo que se impuso extraordinariamente como diplomático, en Rusia, por ejemplo. No sé cómo le habrá ido en la India, no tengo referencia, pero era un personaje de una vida extraordinaria, un gran vitalista. Y era entonces el otro Rosas, que era tal vez en el argentino de las dos versiones, ¿no? El tipo elegante, pero también muy especial. A mí lo que me sorprendió de Mansilla era cómo se manejaba con los caciques y cómo, por ejemplo, ahí haber aprendido una especie de diplomacia extraña, criolla, salvaje. La primera diplomacia de Mansilla habrá sido cuando iban a visitar al cacique Rosa, justamente, y era obligatorio para él y todos sus oficiales respetar la máxima silencio, la diplomacia que imponían ellos, quién saludaba primero, cómo había que ir vestido y cómo iban a hablar al comienzo. Esta diplomacia era curiosa, pues se iba repitiendo y los oficiales mismos la aprendieron también para no tener esa cosa del civilizado ante el indio, que se lo lleva por delante y termina muerto, porque era muy peligroso desmadrarse frente a los caciques de esos. Bueno, pienso que Mansilla también es una versión de ese universo del rosismo, y le agradezco a Hugo esta versión del Buenos Aires, desde el zoológico hasta el río, que llegaría mucho más cerca, y la versión de esa familia extraña, porque por ahí en la versión que das, Hugo, hay un momento en que te referís a que este hombre era un ser, no sé si dice erótico, no, dice sensual o algo así, pero la vida privada de Rosas es verdaderamente dostoyevskiana. Y en eso los historiadores, por suerte, no se detuvieron mucho, porque tampoco sería muy ofensivo para la memoria de esa familia, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu exposición, ¿no? A mí me llevó por estos lugares y seguramente que a todos otros amigos de este club tan extraordinariamente histórico y liberal para la falta de libertad, haber escuchado al mismo Rosas en su espíritu, tu alocución y la historia de los 8 platos de arroz con leche interminables. Gracias, Hugo. Volviendo a la pregunta de Guillermo Lascano, de todo lo que yo leí sobre Rosas, en ningún momento encontré que le hayan dado un título nobiliario, lo cual no significa que no se lo hayan dado. Incluso cuando está en Inglaterra, está conectado con un lord inglés, que es a quien le alquila la finca de Barnard Farm. En consecuencia, tuvo un, si se quiere, coqueteo menor con la nobleza inglesa. Distinto al caso de los Mansilla, que tuvieron acceso a los lugares más encumbrados de París. Por ejemplo, Eugenia de Montijo, la famosa aristócrata granadina, que después se casa con quien fue Napoleón III, le abrió a los Mansilla las grandes puertas de la nobleza francesa. Pero no sé, en el caso de Rosa, creería que no. Pero eso no significa que no haya tenido al menos ciertas actitudes de nobleza, sin dejar de lado la crueldad. Me llamó la atención la muy atinada y respetable opinión de Abel Pose cuando habla de que estos personajes que han tenido el poder han tenido temor, han provocado temor y han provocado admiración.
Pienso, por ejemplo, en el caso de Julio César o el caso de Augusto, que fueron personajes terribles, es decir, impusieron la ley con sangre. Augusto, por ejemplo, que después fue Augusto, sobrino, nieto y heredero de Julio César, para vengar la muerte de su tío, en la batalla de Perugia, mandó matar 300 soldados y dejar sus cabezas bajo la estatua de Julio César. Es decir, personajes que eran amados y odiados al mismo tiempo, personajes que despertaban admiración y crueldad, una ambivalencia muy, muy extraña, que parece que en estos grandes personajes se ha dado. Rosas sería un caso prototípico, ¿no? Dios. ¿Algún otro que quiera agregar, introducir algún concepto? ¿Preguntas? Marcelo Urbano Salerno está levantando la mano. Buenas noches a todos. Ha sido un placer escucharte, Hugo, y he disfrutado mucho este momento histórico. Yo simplemente quería apuntar algo de Mansilla, que obviamente es muy conocido, pero recordarlo en este instante. Él también fue periodista y en su periódico se publicaron en distintos números obras de constitucionalistas norteamericanos traducidos del inglés al castellano, junto con su hermana Eduarda. Esto es muy interesante porque la mayoría de los libros que escribieron autores norteamericanos sobre la Constitución norteamericana y traducidos al castellano se encuentran en la Biblioteca de la Corte de la Nación por los que lo quieren consultar. Algunos de esos volúmenes están traducidos por Mansilla y su hermana. Y quiere decir que la cultura de Mansilla era muy superior y su dominio del inglés tenía que ser muy grande. Eso es todo. Quisiera agregar Gracias por el aporte y por las palabras de Marcelo Salerno. Sobre el una tema... acotación a algo que dijo Marcelo. Yo diría que hay una versión que Mansilla, cuando iba en su famoso viaje a los Ranqueles, llevaba en la montura las obras de Shakespeare, en inglés. Es una versión que debe haber sido muy extraña, que la habrá recogido algún historiador, pero se repetía mucho. Y que de ahí vendría su conocimiento de él. Hablaba también francés y vivió en Francia, pero esa multiplicidad de la vida la tuvieron siempre los argentinos, una adaptación muy grande al mundo europeo, en todos los momentos, ¿no? Eran siempre bien recibidos de alguna manera. El caso de Rosas por su exotismo, tal vez, y porque lo tomarían por un personaje, un criollo, muy era invitado por la gente de la región donde él estaba, la gente que era importante lo había recibido siempre. Eso es lo que yo conocí nada más. Gracias. Retomando lo que dijo Marcelo Salerno, quiero añadir que en el Jockey Club de Buenos Aires, en la biblioteca, hay 13 cartas que Rosas envió a Pepita, que era una especie de emisaria que tenía en Buenos Aires, que fue la intermediaria para dirigirse a Urquiza pidiéndole ayuda económica. Si mal no recuerdo, creo que esas cartas fueron donadas por la familia Escurra. En el libro que referí del profesor Miller, que lo reitero, es este que está aquí, Noticias de Burger Farm, están reproducidas estas cartas, donde se ve incluso ese sentido universal que tenía Rosas de las cosas, que es lo que ha destacado Abel Pose, ¿no? Ahí, el pedido de la palabra por Daniel Musnik. Ahí está, Daniel. Tienes que abrir el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Abrí el micrófono. Abrí el micrófono. No te oímos. Desbloquear a la izquierda, piquear sobre el icono colorado.
Ahí. Abajo a la izquierda. Debe tener un teléfono. Ah, Con el teléfono es más difícil. No se puede comunicar. Si no puede escribir la pregunta abajo, ¿no? sí, puede escribirla así como pidió la palabra, puede escribir también. Sí. Se la pedí yo en realidad, Sí, Ah. escribió Guillermo. porque lo vi. Mm. Bueno. Bueno, vamos Sí. a dejar esto. Raúl Quedó un Bueno espacio pide en la palabra. blanco para otro momento. Efectivamente, Raúl Bueno, peruano, radicado en Nueva Inglaterra, desde donde hablo. Antiguo amigo de Hugo Bauzá. Dentro de poco serán 50 años, querido Hugo, de amistad estrecha. Me interesa muchísimo la charla, básicamente por Mansilla, más que por Rosas. Mansilla es una persona fascinante y en este relato creo que hace en el fondo lo mismo, repite la misma estrategia que en la excursión a los indios ranqueles, esto es, ¿no? Se presenta él mismo, dice más de sí mismo. Ahí puedo. Del Sí, sujeto. pero está hablando otra persona ahora. Daniel, está hablando Raúl Bueno. Después hablas vos. Y yo termino pronto. No, dale. Correcto. Solamente para concluir que mientras más escribe, más dice de sí. Su posicionamiento es claro. Siempre está allí juzgando, observando, valorando. No tiene un punto de vista ideológico, diría, aunque sí, o sea, no manifiesta un punto ideológico, aunque sí manifiesta una situación personal casi positivista de objetividad. Quiere ser objetivo en la descripción, en la valoración, incluso en la presentación de los diálogos. Y eso que está tanto en la excursión, ¿no? Vuelve a aparecer en este relato que lo voy a buscar, me ha interesado muchísimo. Yo creo que Mansilla es uno de esos escritores que mientras más escribe, más está diciendo de sí mismo, aunque hable de otros. No sé qué opinión tendrá mi buen amigo Hugo sobre esto y los respetables miembros de este panel. Gracias. Hugo. Agradezco el comentario cálido de Raúl Bueno y, en efecto, lo que dice estoy totalmente de acuerdo. Máxime que él es un experto en literatura latinoamericana y es profesor de esa materia en un college importante de los Estados Unidos. Y si él opina eso, que es consistente con mi pensamiento, avala lo que también pensaba al respecto, ¿no? Gracias, Raúl. A ti, gracias. Muy linda charla. ¿A Daniel? Daniel. Sí, ¿ahora se escucha? Sí, metele. ¿Se escucha? Sí. Bien. Quiero agradecer al orador principal y al doctor Abel Pose, con quien me he encontrado en algunas oportunidades. Quiero decir lo siguiente. Hace 20 o 30 años existía una editorial, Hachette Solar, o Hachette con otro nombre, que brindó una serie de trabajos formidables sobre militares que escribían. Lo que más se destacó, sin duda alguna, aunque los otros eran muy buenos trabajos, fue sin duda las memorias del general Paz. En medio de aquella grieta fenomenal entre unitarios y federales que se fue apaciguando de alguna manera y sin sangre en la segunda mitad del siglo XIX, el general Paz fue un escritorazo, un hombre de pluma vertiginosa, sabia, culta, increíble. Para mí, Mansilla, si me perdonan ustedes, es el representante que con su pinta, con su actitud, con su vestimenta la europea,
representa, incluso con cultura, digamos, la distinta asimilación de la élite argentina a Europa, a tal punto que Mansilla muere en París en 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, quiero apuntalar el hecho que Mansilla abre un curso muy importante, que es mirar al exterior, seguir a los viajeros, como los franceses siguieron a Flaubert en sus viajes. De hecho, quiero plantear que son dos situaciones distintas, las de antes de 1850, antes de la derrota de Rosas. Un hecho nuevo que nada tiene que ver con este tema es que acaba de aparecer un librito muy interesante sobre los saqueos en la Argentina. Los saqueos, las multitudes que se arrojan a robar y a romper. Se llama Historia de los saqueos en la Argentina. Muy interesante. Cuando Rosas pierde en Caseros, los soldados huyen. Los soldados de Rosas huyen. ¿Y qué hacen? Vienen a ocupar el centro de la ciudad y las calles próximas al centro. Y roban todo. Emplean el método del saqueo brutal. Se lo informan a Urquiza, y Urquiza dice o plantea la represión total. En ese saqueo fenomenal de los soldados de Rosas fueron fusilados 150 soldados. Es otro tema vinculado con todo este mundo que estamos viendo, tan extraño y en este momento tan difícil para la Argentina. Es decir, fue un momento en el cual hubo gran esfuerzo literario por integrarse al mundo, es decir, con Rosas fue una nación o un proyecto de nación cerrado. Con Mansilla hay como una aproximación a la cultura europea que tanto necesitábamos en la Argentina. Esto es todo. Muchas gracias. Sí, conozco las memorias del general Paz, incluso quería recordar la edición de Hachette. Lo que usted dice es correcto. Ahora, frente a eso, habría que destacar que en Mansilla hay una actitud moderadora, es un moderador. Incluso, pese a que Mansilla es de familia, ¿no?, por sangre rosista federal, sin embargo, toma conciencia de la necesidad de la unión nacional. Y cuando se establece la confederación, de la que Urquiza es el primer presidente y el segundo, el vicepresidente, es del Carril, Mansilla actúa como secretario del Carril. Es decir, que fue un momento muy curioso en que los porteños y los urquicistas, en aras de lograr la paz y la conciliación y la armonía, se establece una unión sin sangre una vez que pasa ese primer momento. Y ahí fue importante la contribución del padre de Mansilla, que le entregó la ciudad de Buenos Aires sin que hubiera habido derramamiento de sangre. Efectivamente hubo saqueo, no sabía tantas muertes. Quisiera hacer una reflexión, si se me permite, por el presidente. Voy a hablar yo, Daniel, si se me permite, señor presidente. Sí, adelante. En esta cuestión sobre la actitud de los derrotados y los derrotantes, es interesante señalar, como lo dijo Hugo al comienzo de su exposición, que el primer presidente del Club del Progreso, que fue don Diego de Alvear, que era hijo nada menos que de Carlos María de Alvear, y que Carlos María había sido embajador de Rosas en Estados Unidos, donde su hijo, el primer presidente, se recibió de médico y ejerció la medicina hasta que volvió a Buenos Aires. Las instrucciones que no se conocen escritas, pero que sí se conocen por mentas, de Urquiza fue tratar de que el Club del Progreso fuera un sitio donde se amigara a la sociedad, a la sociedad argentina, que estaba dividida
entre rosistas y antirrosistas, federales y unitarios, y eso me parece que es lo que vos has querido expresar al señalar las características de Mansilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si no una tenemos pregunta. más intervenciones. No, acá está una. Julio González, Abel Julio Adelante. González. Hola. Y además tengo a Alejandro Notari también, así que Perdón. seguimos. Adelante. Lo Además, mío es muy apaguemos. corto. Hola. ¿Me toca Hola. a mí? Está Julio González Bueno, yo primero soy- y después Notari. Perdón, Y soy Abel. compañero o colega de Hugo Bauzá en la Academia de Ciencias de Buenos Aires y por eso estoy con ustedes. Y quería hacer una referencia muy interesante a lo que dijo Abel Pose sobre los argentinos en Europa. Yo en este momento estoy en Viena porque trabajo en el área nuclear y los estoy escuchando desde Viena. La embajada argentina en Viena es un buen ejemplo de esto, porque saben que la Argentina tuvo relaciones con el Imperio Austríaco muy prontamente y relaciones muy intensas que transformaron la cultura de Buenos Aires, ¿no? El café de Buenos Aires, etc. Y el primer embajador acá fue el cuñado de San Martín, para que tengan una idea, están todos ahí. Y quería recordarles que Lucio Mansilla fue uno de los embajadores acá en 1898. Así que para completar el hermoso panorama que nos dio Hugo Bauzá sobre este personaje y también los demás que han intervenido sobre este personaje tan interesante, quiero recordarles que fue embajador argentino en Viena en el año 1898. Muchas gracias por la oportunidad de este recuerdo. Muchas gracias por su aporte. Alejandro Notari está, sí. Bueno, yo voy a complementar lo que dijo Lascano con respecto al pariente que se encontró con Rosas. Hay un libro que se llama Cuando Rosas quiso ser inglés, historia de una anglofilia, de Alfredo Burnett Merlin. Lo tengo acá. En el capítulo 32 dice que en 1862, en una carta que dirige Rosas y Patrón al general Ferré, que era gobernador de Corrientes, comenta que Lord Viscount Palmerston le otorga al general Rosas el carácter de excelencia, es decir, se iba a denominar en el imperio tal cual está acá está en inglés, ¿no? His Excellency the General Rosas, es decir, el carácter de excelencia. Es decir, no era un título nobiliario, pero era un carácter, digamos, con presentación ante la corte. Y siempre él describió que tenía nietos ingleses, porque su hija se casa con Terrero y vive en Londres y tiene descendencia inglesa. Nada más, era para complementar lo que dijo Lascano, está en el libro Cuando Rosas quiso ser inglés, historia de una anglofilia, donde habla de todo su periodo de estadía en Southampton y su vida allá. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, ahora sí, ya sobre el horario que normalmente tenemos, si no hay alguien que se haya quedado con algo en el tintero, cerramos esta muy amable, agradable y enriquecedora sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Entonces, hasta la próxima, que será la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Como siempre, muy bueno lo tuyo, Hugo, como siempre. Exagerado. Gracias, Hugo. Lo mismo, gracias, Hugo. Y hoy tuvimos además un Zoom internacional, gente de Nueva Inglaterra y gente de Francia. No sé en qué lugar estaba el señor que habló. Realmente es un hito, ¿no? María Gabriela Rebo está en Alemania. Mirá vos. Muy bien, te felicito, Hugo. Chao. Saludos. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.
Y González dijo que estaba en Viena, creo. Sí. González ocupa un alto cargo en el campo de la física atómica. Gracias.